Ok. Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. La palabra de Dios dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, le leo desde el 17 para entenderlo. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Ya hemos orado por esta palabra. Ya creemos que Dios puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Bueno, nada más como punto de referencia, hoy quiero hablar sobre el tema la iglesia de Jesús, de Cristo. La iglesia de Cristo. No quiero entrar mucho en esto, pero sí quiero dar un pequeño asomo. Se cree que la iglesia fue fundada en Pedro, porque aquí dice sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca a la que se está refiriendo ahí no es a la persona de Pedro, es lo que Jesús pregunta. Si usted ve unos versos arriba en el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué les preguntó? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta de Jesús a ellos. 14. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el consenso de la población en cuanto a la persona de Jesús. Verso 15. Entonces él ya se va un poquito más directo en la pregunta, más específica en cuanto a ellos. Primero, ¿quiénes dice la gente que soy? Y luego les dice el 15, ¿y vosotros quiénes piensan o quiénes creen o quiénes dicen que yo soy? Y el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir en cuanto a mí, esto que tú acabas de afirmar en cuanto a quién soy yo, esto de que el verso 16, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, esto que tú acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que tú acabas de decir acerca de mí, sobre esa confesión que tú hiciste, yo voy a edificar mi iglesia. La piedra no es Pedro, la piedra es el fundamento de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo se edifica. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. ¿Sale? Le digo para que sepa, porque de repente esto se puede malinterpretar. Entonces, ese es lo que dice este verso. Ahora, note cómo Jesús dice, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es de Cristo, no es del pastor, no es de los hermanos, aunque formamos parte de ella, pero no es nuestra. ¿Sí? Hay una escritura donde a los pastores nos llama, en Pedro, nos llama a no enseñorearnos de las ovejas. O sea, porque no son nuestras, son del Señor, porque fue el Señor el que pagó el precio por las ovejas. Ahora, quiero iniciar aquí por lo siguiente. Si vamos a hablar de la iglesia, tenemos que identificar la fuente de la iglesia. La fuente de la iglesia es Jesús. ¿Estamos aquí? Ahora,
quiero hablarles un poco acerca del compromiso de la iglesia, del compromiso del pastor, del compromiso de los miembros o del liderazgo. Y antes de comenzar quiero hacer una pregunta retórica. Retórica quiere decir que usted la puede escuchar la pregunta y usted puede contestársela a usted mismo, pero no requiere que usted me responda. No se requiere que usted me dé una respuesta a mí, que hago la pregunta. Esto es para que usted se lo conteste a usted mismo. Entonces quiero comenzar preguntando: ¿siente usted alguna responsabilidad personal hacia la congregación, hacia esta congregación como miembro? ¿Siente usted alguna responsabilidad personal hacia esta congregación como miembro? Le hablo a los miembros. O sea, las visitas pues son visitas y no hay problema. Pero como miembro, y les voy a enseñar lo que es un miembro un poquito más adelante, pero como miembro, ¿siente usted alguna responsabilidad personal hacia esta congregación como miembro? 2, ¿siente usted alguna responsabilidad de contribuir al trabajo de esta congregación? ¿Siente usted alguna responsabilidad personal en cuanto a contribuir al trabajo, al crecimiento, al desarrollo de la obra de esta congregación? No nos estamos refiriendo nada más a lo que usted pueda aportar económicamente, sino a participar activamente en el trabajo de la congregación, tanto espiritual como material. Y ahí le dejo esas preguntas. Y en Romanos capítulo 14, versículo 12, Pablo escribe: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuenta ¿a quién? A Dios de sí mismo. La Biblia dice que el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. De tal manera que el que hace para Dios hace y el que no hace para Dios no hace. Y Colosenses capítulo 3 dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Que no lo hagamos para el hombre, que lo hagamos para el Señor. En ocasiones en el pasado han habido conceptos que personas se forman, conceptos tales como la iglesia del pastor Héctor. Entonces, como se forman el concepto de la iglesia del pastor Héctor, entonces siguen en esa línea de pensamiento, de tal manera que cuando se requiere de que se hagan mejoras al templo o algún tipo de contribución, las personas dicen: no, que lo arregle él, es de él. Entonces, por favor, eso no es correcto. Está equivocado. No es mi templo. ¿Sí? O sea, aunque puede que yo esté en el título de la propiedad, no voy a ir a venderlo mañana y dejarlo usted en la calle. ¿Sí me explico? Gracias. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta ¿a quién? A Dios de sí mismo. Si haces, para Dios haces. Si no haces, para Dios no haces. La Biblia también dice en Eclesiastés 9:10: porque Dios hará que toda obra sea juzgada, incluso todas las cosas secretas, sean buenas o sean malas. Hay personas que dicen: pues yo hago cosas pero no le digo a nadie. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Porque dice Eclesiastés 9:10 que Dios hará que toda obra sea juzgada, incluso todas las cosas secretas, sean buenas o malas. Entonces, si tú haces cosas buenas y no le dices a nadie, Dios te bendiga, porque esa es la manera a veces de hacerlo. Porque en Mateo 6 dice que en cuanto a orar, en cuanto a dar y en cuanto a ayunar, debe de ser algo entre el hombre y Dios. Y en cuanto a dar, dice que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. Nada más en cuanto a eso. Aunque las personas sacan de contexto ese verso, pero ese verso solamente en la Biblia es usado para dar a conocer que en tu dar, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda en cuanto al dar, nada más. Entonces es algo secreto.
En la oración dice que te metas al lugar secreto donde está Dios. Dios está en el lugar secreto. Dice, y ora a tu Padre que está en los cielos. Y que cuando ayunes no agarres tu campanita y empieces a decirle a todos, como hay personas que cuando ayunan traen una cara de muy mal humor. Entonces dan a entender que están en aflicción. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Si hablamos de la iglesia mística es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la iglesia de dos maneras. La iglesia es de tres: mística, universal y local. Son las tres maneras como podemos entender la iglesia. La iglesia mística es el cuerpo de Cristo, y esta la componen todos los creyentes, todos los que se han arrepentido, todos los que han creído en Jesús y todos los que los que tienen al Espíritu Santo. No importa de dónde seas, o sea, si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes y si el Espíritu Santo mora en ti, entonces eres creyente, eres hijo de Dios y formas parte de la iglesia mística, que es el cuerpo de Cristo, donde quiera que sea en el mundo. Y al mismo tiempo esta iglesia mística, que es el cuerpo de Cristo, es la misma la iglesia universal. Es la iglesia universal, compuesta de creyentes en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, y la iglesia local es cada congregación donde se reúnen personas creyentes a escuchar la palabra, el evangelio, que se les predica, que se les enseña, que se les instruye, que se les corrige, que se les edifica. Esa es la iglesia local. Antioquía, Casa de Dios, Grupo Feliz, Casa de Oración, todos estos son congregaciones, no son iglesias, son congregaciones, ¿sí? Pero la vamos a llamar iglesia local, para que usted pueda entender un poquito mejor el término. Entonces, iglesia mística en todo el mundo, en todos los tiempos, la iglesia, aquellos que han creído en el Señor, que se han arrepentido y que han vivido conforme a la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. La iglesia universal es la que ahorita está en Corea alabando a Dios, y en Rusia alabando a Dios, y nosotros estamos aquí, y en Estados Unidos, y en donde sea que se adora al Señor. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local es cada extensión, cada grupo, en todos los lugares donde nos reunimos para hablar de Cristo, para hablar de la doctrina de Cristo, del evangelio de Cristo. Mucha gente en la actualidad entiende iglesia como un edificio. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia. No, la iglesia no es un edificio, al menos físicamente no lo es. Aunque ahorita les voy a enseñar cómo la Biblia habla de la iglesia como un edificio, y nosotros nos llama la Biblia piedras vivas, y que nosotros somos los que formamos ese edificio piedra por piedra. ¿Sí? Pero la iglesia no es un edificio. El templo es una cosa y la iglesia es otra. La iglesia está compuesta de creyentes, personas que han sido lavadas con la sangre de Jesús, que han confesado sus pecados, que se han arrepentido de sus pecados, que el Espíritu Santo mora en ellos, que han pasado muerte a vida y que son nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron, y usted sabe todo lo demás. Eso es lo que conforma la iglesia. El templo es el edificio. El templo es el edificio. Entonces la definición bíblica de una iglesia no es un edificio, es una comunidad de creyentes. Por eso en la Biblia Pablo, en las cartas de Pablo, siempre anima a los creyentes a hacer ciertas cosas dentro de las iglesias, porque esto conlleva la unidad y a todas estas cosas: pensar igual, hablar la misma cosa, tener el mismo sentir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos esto, porque esto nos va a ayudar a nosotros. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, E-K-K-L-E-S-I-A. Eklesia significa una asamblea o una convocación. De ahí viene la palabra. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino está hablando de personas.
¿Sí entendemos este concepto para avanzar? Ok. No estamos hablando de denominaciones, si es pentecostés, si es bautista, si es... No. Es otra cosa. Pablo, cuando escribió a los romanos en el capítulo 16, verso 5, les dice: saludad también a la iglesia de su casa. Ah, caray, pues ¿cómo? Iglesia de su casa. Porque si pensáramos que la iglesia es un edificio, entonces serían dos edificios. Un edificio dentro de la casa. Pues no se puede, ¿verdad que no? Pero estaba diciendo, lo que Pablo está diciendo, salúdame a los que se congregan en tu casa, a los creyentes que van a escuchar la predicación del evangelio en tu casa. ¿Sí? Ok, entonces la iglesia no es un edificio que alberga la iglesia, sino es el cuerpo de creyentes. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo en Efesios, y también en 1 Corintios, y en Efesios 1, si gustas ir prontito. Digo prontito porque tenemos muchísimo que abarcar. Efesios 1, en el versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Si notas, esa palabra está en plural. A la iglesia, la cual es ¿qué? Verso 23. Entonces la iglesia es ¿qué? Es el cuerpo de Cristo. Su cuerpo, está hablando de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en... Ok, entonces sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está formado por todos los creyentes desde el Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿sí? Hasta el reinado de Jesús, cuando estemos todos ante el Señor, o reinando y gobernando con el Señor, Apocalipsis 21. Esa es la iglesia, ¿sí? Desde Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, cuando Pedro predicó y ganó 3,000 almas, ahí comenzó la iglesia, ahí se fundó la iglesia de Cristo. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesús. 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Aquí vemos que cualquiera que haya depositado su fe en Jesús forma parte de este cuerpo. La iglesia de Dios verdadera no es ningún edificio de iglesia o denominación. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la predicación firme y fiel y verdadera del evangelio de Jesucristo. A través de todos los tiempos, en todos lugares, somos hermanos en la fe, porque nos une una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Aunque te bautices en el nombre de Jesús, o aunque te bautices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para mí es un mismo bautismo. Yo no veo distinción ni diferencia y no voy a pelear. Es un punto doctrinal que muchos pelean, yo no lo peleo. Han venido personas a esta iglesia a congregarse que han sido bautizadas nomás en el nombre de Jesús. Yo no alego ese punto, porque para mí sí es un poco irrelevante en cuanto a la salvación. Si tú ya fuiste bautizado en el Señor, adelante. Haya sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19, o haya sido bautizado en el nombre de Jesús, como dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. No peleo bautismos. Eres bautizado, Dios te bendiga. Si eso te sirve, adelante. Yo no soy quien para decirte que no. ¿Estamos? Ok. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, la iglesia local está descrita. Y Pablo, se lo leo, déjeme leérselo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Estoy estableciendo un fundamento para que las personas lo tengan. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. ¿A quiénes?
a todos los hermanos. Estoy en Gálatas capítulo 1 versículo 1, ya voy en el 2. A todos los hermanos que están conmigo, a las que... ¿Se acuerda que nos acababa de decir en Efesios que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a quién? A la iglesia. Y dijimos que no era plural, era singular, a la iglesia. Pero ahora vemos aquí que Pablo habla de las iglesias. Nada más para distinguir, cuando dijo en Efesios la iglesia, en Efesios 1, 22 y 23, estaba hablando de la iglesia universal, de la iglesia mística, el cuerpo de Cristo. Pero aquí Pablo está hablando de la iglesia local, de las congregaciones locales. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Iglesias. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local, una iglesia bautista, luterana, pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es la iglesia como en Efesios 1, 22 y 23, que es la iglesia universal. Son las iglesias porque está hablando de las iglesias locales. Ok, sí lo entendemos. Porque la iglesia universal la forman los que han confiado en Jesús para salvación, ¿sí? Y estos miembros de las iglesias y esos miembros que conforman la iglesia universal se congregan en diferentes puntos estratégicos que se llaman iglesias locales. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesús, se han arrepentido, han recibido la salvación, de acuerdo a Juan 3:16, 1 Corintios 12:13, son miembros de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, y se van a congregar en las iglesias locales. ¿Vamos bien ahí? Ahora, déjenme rápidamente decir esto, aunque me voy a tomar un poquito el tiempo para que lo entiendan. Cuando usted pertenece, hay dos tipos de membresía. Hay una membresía que es una membresía activa, y hay un tipo de membresía que es una membresía inactiva. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas en la iglesia que están totalmente inactivos, y hay personas en la iglesia que son activos. Esto no lo determina el pastor, esto no lo determina la Biblia, esto no lo determina nadie más que el miembro. Y mucho de esto tiene que ver, le voy a explicar por qué, por la ignorancia que hay en nosotros. Me acabo de mover ahorita, mis pies se movieron. Pero imagínese usted que mis pies no se quieran mover, no me muevo. Entonces yo tendría que decir que mis pies están ¿qué? Inactivos. Ahora, ¿afecta que mis pies no se muevan para el resto del cuerpo? Sí, porque si mis pies no mueven al cuerpo, el cuerpo no va a ningún lado. Y entonces voy a venir a hacer carga para otros. Entonces, los miembros inactivos necesitan conocer, y es lo que pretendo hoy, darles a conocer cómo es que se necesitan activar y el por qué es que necesitan activarse. Un miembro o una célula en el cuerpo inactivo, en lugar de ayudar al cuerpo, afecta al cuerpo. Y primordialmente lo afecta porque no está en su función. Un ojo que no ve es un miembro inactivo y estorba. Pero el ojo fue hecho ¿para qué? Es un miembro con una función. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, y Dios te hizo con un propósito y para una función. ¿Por qué los hombres no pueden tener hijos? Porque Dios no le dio esa función a los hombres. ¿Por qué los hombres no tienen pechos grandes? Porque no los necesitamos.
¿Por qué no amamantamos nosotros? Quizá mi ejemplo no es muy bueno, pero estoy tratando de enseñarte algo. La mujer todo lo que tiene le sirve. El hombre todo lo que tiene le sirve. Y Dios nos hizo así por las funciones que Él nos dio a cada uno. Y muchas de las veces no entendemos cuál es mi función. En una casa está el esposo, la esposa y los hijos, y cada uno tiene una función. Y cuando cada uno conoce su función y funge en su función, esa casa es una casa bendecida. Cuando no la hay, entonces hay un desorden, hay división y todo lo demás, y hay ira, contienda, pleito y disensión, y lo que había en la iglesia de Corinto. Entonces, es lo que pasa en la iglesia aquí también. Por eso a veces hay ese tipo de cosas, porque no estás en tu función. Mire, le doy un ejemplo. Para un hijo de Dios o una hija de Dios, el hablar mal de otros, pensar mal de otros o juzgar mal a otros, no es nuestra función. Estamos fuera de nuestra función, porque Dios nos dice, que no hagamos esas cosas. Y cuando las hacemos, ofendemos y lastimamos a otros. Pero esto es porque desobedecemos a Dios, porque nos salimos de la función que Dios nos dio a cada uno en particular. Usted nunca va a ver el pie que se anda rascando la cabeza, porque para eso está la mano. El cuerpo es tan perfecto, por eso se ejemplifica la iglesia de Cristo como el cuerpo. Dicen que cuando el cuerpo te pide un antojito es porque el cuerpo tiene necesidad de eso, que le falta algo dulce, le falta algo salado o X. El cuerpo es muy inteligente. Muchos dicen que los cuerpos a veces se curan solos. Entonces, por no conocer, muchos cerramos. O sea, muchos piensan que pueden pertenecer a una iglesia y ser miembros de la iglesia y gozar de todos los beneficios de la iglesia sin aportar nada. Estás fuera de función. Eres un miembro inactivo. Y si mi mano está inactiva y está como paralizada o lo que sea, o sea, no me sirve, ni le puedo servir tampoco. Hay una inutilidad tanto de la mano hacia mí como de mí hacia la mano. Porque por más que yo le diga a la mano está inactiva, ¿cierto? No le puedo exigir ni demandar a la mano porque la mano está incapacitada. Entonces hay muchas personas que piensan que pueden recibir a Jesús en su corazón, ser salvos, gozar de la vida eterna, venir a una iglesia local y nunca aportar nada. Y si le añadimos a eso, a veces aportamos malas actitudes, problemas y pleitos con los demás. Entonces hay una palabra en la Biblia, traigo tanto aquí que no sé de dónde, pero dice, es más, búscamela muy por favor, dice, a los ociosos, me parece que es primera de Pedro, búscala ahí, a los ociosos algo. Entonces te quiero decir esto porque es importante. Ociosos son personas, sí sabe lo que es el ocio, ¿no? Personas que no hacen nada, que no tienen nada que hacer, que se sienten irresponsables. A los ociosos, mientras la encuentra Moy. Primera Tesalonicenses 5:14. Vamos prontito ahí, ¿sí? De hecho, vamos a ir al 12 y al 13. Y de ahí llegamos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, 13 y 14. ¿Qué dice segunda de Pedro? Ok. Entonces los ociosos no dan fruto. Ociosos sí, sin fruto. Pero es esta de Primera de Tesalonicenses, porque yo la tengo aquí del 12 al 14. Vamos prontito ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver 12, 13 y 14. Ok. Os rogamos, hermanos. ¿A quién le habla? A los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Levanten la mano los hermanos. Ok. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor, y os ¿qué? Aquí la palabra de Dios está otorgando que al hombre que Dios llamó para pastorear una iglesia, esto es lo que debe de ocurrir de los miembros hacia él. Lo deben de reconocer, y esta palabra reconocer es muy extensa. No quiero entrar mucho en ella más que para decirle una cosa. Reconocer es distinguir. Sí, distinguir. Por eso el hombre de Dios debe de ser de testimonio, el hombre de Dios debe comportarse dignamente, y el hombre de Dios debe de respetar a los hermanos y hermanas para que se distinga. No puedes tú hablarle al hombre de Dios como le hablas a la demás gente. No puedes tratarlo como a la demás gente. A eso se refiere ahí. ¿Sale? De hecho hay un texto donde dice que no puedes acusar al hombre de Dios al menos con 2 o 3 testigos. Ok, seguimos. Es la primera. Dice, y os presiden. Os presiden quiere decir que estamos como guías, ¿cierto? Ok, ¿qué más? ¿Y os qué? Vivimos en una era donde a nadie le gusta que lo amonesten. Tú le dices algo a alguien y vas a escuchar, ya sé. Bueno, pero si sabes, ¿por qué no lo haces? Uno de los problemas que el pastor tiene con la gente es que cuando el pastor amonesta, aunque tenga razón, la carne de las personas se molesta. Pero hoy yo necesito que tú entiendas que esta es una facultad dada por Dios al pastor para la edificación del cuerpo de Cristo. Amonestarte. Y amonestarte no solo tiene que ver con disciplina o castigo, sino también tiene que ver con volver a meterte al camino. Porque esa es la idea. En Hebreos 12 dice, no es para que lo cojo se salga del camino, sino que sea que enderezado. Es para que te endereces. Pablo le dice a Tito en 1:5 me parece, para eso te mandé a Creta, para que corrigieses las deficiencias. Y tú vienes a la iglesia para que Dios corrija tus deficiencias. El pastor te predica para corregir tus deficiencias. El pastor te amonesta para corregir tus deficiencias. Y lo hace por medio de la palabra de Dios, porque en 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Corregir. Entonces necesitas tú entender que cuando el pastor te amonesta conforme a la palabra, tienes tú 2 opciones. 2 opciones. Y obedeces al pastor y te sujetas a lo que él te dice, o desobedeces al pastor. No hay más opciones. Y conforme lo que tú hagas es lo que tú siembres, es lo que tú vas a cosechar. En Hebreos 13:17 llama a los miembros de las iglesias a obedecer a sus pastores y a estar sujetos a ellos. No es lo mismo obedecer que estar sujeto. Pero nos llama la Biblia a eso, a obedecer a los pastores y a estar sujetos a ellos. ¿Sale? Ok, seguimos. 13. Dice, y que los tengáis ¿qué? ¿Y qué? ¿Por causa? Y luego dice, tened paz entre ¿qué? Porque esto es parte de lo que nos trae paz. Si tú vives con alguien y no estimas a esa persona y no amas a esa persona, no vas a tener paz. Y por eso muchos en la iglesia no tienen paz. Ay, que yo tengo contra el pastor, pues tienes algo, ve y háblalo con él. Abre tu corazón. Tú sabes que yo siempre te digo, la oficina ahí está y siempre estoy dispuesto a dialogar con las personas. Conmigo no tienes que hacer cita, hermano. Por eso los domingos a veces me voy de aquí a las 5 de la tarde, porque me interesas. ¿Sale? Ok. Le seguimos. 14. También os rogamos, hermanos, otra vez, que amonestéis a quienes. Hay personas en la iglesia
que están inactivos, son miembros inactivos. Entonces el pastor va y le dice, oye hermano, que como no se meta conmigo. Es difícil, hermanos. Es difícil trabajar así, porque usted tiene un trabajo y yo tengo otro, y lo tenemos que hacer en conjunto para la gloria y honra de Dios. Entendiendo que yo no soy más que usted, ni menos que usted, simplemente es cuestión de posición. Dios me colocó aquí y a usted Dios lo colocó ahí, punto. Pero yo cuando estaba ahí, yo sí respeté a mi pastor, amé a mi pastor, obedecí a mi pastor, y por eso es que he llegado a donde Dios me ha traído. Y 28 años después sigo con mi mismo pastor. Lo amo mucho. Esto no quiere decir que he estado de acuerdo siempre con él, o que estoy de acuerdo con todo lo que él haga, no. Pero a mí no me importa nada de eso, me importa la palabra, porque también dice la Biblia que sigamos su ejemplo, que sigamos y que los imitemos a los pastores, y que dice, y que veamos cuál fue el resultado de ellos. Porque aquí el ministerio no se trata de comenzar, se trata de terminar. Y no se trata de cómo comienzas, se trata de cómo terminas. No, es que yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo era, eso no importa ya. Es cómo eres ahorita, cómo va a ser mañana. Que antes hablabas lenguas y ahora no hablas, pues ya es otro asunto, pero antes estabas metido con Dios y ahora no. Antes te preocupaba mucho estar en la iglesia, ahora ya no te preocupa tanto. Entonces, en el ministerio, en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo, no es cómo comienzas, es cómo terminas. Y dice, mirad cuál haya sido el resultado de su fe e imitad. No dice imítalo como hombre, dice imita su fe. Ok, ¿seguimos? Ok, entonces nos dice aquí que tenemos que amonestar a quién. Si yo llego con la autoridad de la palabra y la autoridad de Dios, y yo te digo algo, de veras Dios y yo espero que tú reflexiones, recapacites, obedezcas. Si no lo haces, no te vamos a forzar. Pero tú tienes que saber claramente que tú estás fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, y estás en pecado, porque desobediencia a Dios es pecado. Ahora, que si ya no te importa eso, pues entonces ya no te va a importar nada. O sea, estás en pecado con Dios y se te dice algo y de a tiro sigues igual, entonces definitivamente ya no te importa nada. Es lo máximo. ¿Sale? Déjame prontito hablarte de unas cosas que la Biblia habla en cuanto a la iglesia local, responsabilidades de miembros, que Dios espera que sean responsabilidades de miembros activos. En Juan capítulo 13, versículo 34, bueno, no, te voy a dar las citas y en tu casa las ves. Dice que debemos de amarnos unos a otros. Hay compromisos en cuanto a la iglesia, hay compromisos en cuanto, al templo, hay compromisos en cuanto a los hermanos, hay compromisos en cuanto al esposo, a la esposa, o sea, a los cónyuges, a la familia, al trabajo. Y déjame hablarte algunos de los compromisos que la Biblia habla. Amarnos unos a otros es un compromiso que nosotros tenemos. Y esa palabra amar es una palabra muy amplia. Cuando hablamos de Dios, Dios no tiene amor, Dios es amor y es fuente de todo amor. De tal manera que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de Dios, siempre vamos a relacionar el amor. Nada que tenga que ver con Dios puede fungir o funcionar sin amor. Nada. Todo tiene que ver con amor. En esto conocerán que son ¿qué? Mis discípulos. No en que hablan lenguas, no en que oran por enfermos y sanan, no en que hacen milagros, no en que cantan bonito, no en que tocan bonito, no en que se congregan, en que ustedes muestran el amor de Dios a sus hermanos. En esto. No dicen estas cosas, dicen esto. Es una característica muy distinguida en cuanto al cristianismo.
El amor. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, etcétera, 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 etcétera. Y esa debe ser la conducta nuestra, porque además el amor es fruto del Espíritu, que solamente los creyentes podemos recibir. Porque el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, de tal manera que no puede recibirlo a Él, y mucho menos el fruto de Él. Por eso usted ve que una persona agarra una pistola y le da un balazo a otro en la cabeza y no pasa nada. El que sigue. El mundo no tiene amor. El mundo sabe odiar, pero no sabe amar. Pero los hijos de Dios debemos amar, porque Dios nos amó primero. 2, de acuerdo a 1 Corintios 12:26, nosotros debemos de preocuparnos unos por otros. Se le murió la hermana, nuestra hermana Marta, y yo no sé cuántas personas fueron a su casa o le hablaron o le dieron las condolencias. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo duele, duele todo el cuerpo. Por eso dice la Biblia que hay que llorar con el que llora, hay que reír o gozar con el que goza. El que ama hace esas cosas. Una persona que ama no se puede ir de este lugar sin saludar a todo mundo, porque es una manifestación de amor, no nada más a los que te caen bien. Eso cualquiera lo hace. No te puedes ir de este lugar ni de ningún lugar. Por eso siempre me ves saludando a la gente, hermano. Porque yo tengo que ser tu ejemplo. Preocuparnos unos por otros, dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12:26. ¿Qué dice? De manera que si un miembro padece, ¿qué? Claro, y cada uno, dice la Biblia que no somos un solo miembro, sino somos varios, son muchos miembros. Y si a un hermano le está yendo mal en algo, lo que sea, nosotros necesitamos preocuparnos de él, ocuparnos de su situación. Alguien tiene un problema, deben de saber que pueden contar contigo como miembro del cuerpo de Cristo. Alguien viene a ti, te cuenta algo, tiene la certeza que no vas a ir a contárselo a todo el mundo, porque hay fidelidad entre los miembros, porque si se ama no se traiciona. No digan amén muy fuerte los hermanos. 3, dice Gálatas 5:26 que no debemos de irritarnos ni de envidiarnos. O sea, si lo que tú tienes Dios te lo ha dado, y si lo que tú tienes Dios no me lo da a mí, sea Dios glorificado. Lejos de irritarme o lejos de envidiarte, le voy a dar gracias a Dios porque te bendijo. ¿Estamos? 4, Efesios 4:2, debemos de soportarnos unos a otros. Y esa palabra soportarnos no está diciendo que si me caes mal y no te aguanto me voy a ir de la iglesia, porque en otras iglesias me voy a topar con 5 como tú. En todas las iglesias hay un Héctor Rodríguez, en todas las iglesias hay un Ramón González Bautista, en todas las iglesias hay una Silvia Solorio Martínez. Aquello de lo que huyes es lo que más te va a seguir. Tienes que estar firme, pelear, vencer. Muchas de las veces no es la viga o la paja que está en el otro, es la viga o la paja que está en ti. Soportar, solo por amor puedes soportar. Sin amor no vas a soportar. Por eso es importante amar, porque el amor es lo que nos ayuda a soportar. Yo soporto por amor. Muchos me soportan por amor. Dios nos soporta por amor. 5, perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32. Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 7 veces 7. Eso era lo que la ley decía. Era la tradición judía, era parte del rito.
Pero Jesús le dice, yo te digo, que hasta cuántas veces, ¿qué? 70 veces 7. Entonces en lugar de 40 y ¿qué? 7 por 7, 49. Está diciendo, pone un 0. 490 veces diarias. Y ay, esta persona me cae gorda. Hey, hey, hey. Un enamorado nunca habla mal de su enamorada. No ve los defectos en él. No ve los errores. Los comienzas a ver cuando el amor entra en el reto. Seis, considerándonos unos a otros. Hebreos 10:24, considerándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir considerándonos? Si yo veo que 5 personas aquí están bien cargadas y veo que 50 no están haciendo nada, esas 50 no están considerando a las 5 que están bien cargadas. A ver, ¿estamos aquí? Se dice que 20% en las iglesias hacen el 100% y que el 80% no hace nada. Mi pregunta es esta: ¿tú quieres formar parte del 80% que no hace nada y ver al 20% bien cargado? ¿Sabes cómo llama eso la Biblia? Injusticia. ¿Y sabes qué aborrece Dios? La injusticia. Esto es para los cristianos, ¿eh? Si usted no es cristiano, es mera información. 7, no hablar mal de otros. Santiago 4:11, no hables mal de nadie. Si no tienes algo bueno que decir, hermano, no digas nada. Te ves más bonito. A veces abrimos nuestra boca y ofendemos y lastimamos y herimos. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, o para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que la escuchan. Lo que tú hablas debe ser algo que edifique a aquellos que lo escuchan. Ocho, no dejar de congregarse. Hebreos 10:25, como algunos, dice, gracias a Dios que dice algunos, tienen por costumbre. Y no voy a hablar mucho de eso porque van a empezar a sentirse los que no se congregan los miércoles. ¿Te das cuenta cuando estás en decadencia espiritual, cuando ya no te interesa un servicio? ¿Te das cuenta cuando estás careciendo de intimidad con Dios, cuando te vas separando, cuando le das prioridad a lo secular que a lo primordial? Te das cuenta que ya no lo buscas tanto, ni te importa y te interesa tanto, cuando ya hay un conformismo viniendo una vez por semana como los católicos. Porque qué diferencia hay entre ellos y las personas que hacen eso. ¿Está hablando de mí? Sí, estoy hablando de ti. Si tú no vienes los miércoles, estoy hablando de ti. Digo, para dejarlo claro. 9, obedecer a vuestro pastor y sujetarse a él. Hebreos 10:25. 10, aceptar el orden establecido en la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Yo sé que hay quizá personas que dicen: ay, hoy era el día en que no tenía que venir. Aceptar el orden establecido en la iglesia, en la congregación. Entiendo que yo he cometido muchos errores, y uno de ellos es que cuando tú llegas a esta iglesia no te enseño y no te digo qué es lo que se espera de ti.
Entiendo que cuando hemos bautizado personas no les decimos también cuál es su compromiso. Por eso muchos se bautizan y otra vez siguen en el pecado. Entiendo mi error y estoy tratando de enmendarlo. Pero cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, se arrepiente de sus pecados y camina conforme a la fe bíblica, esa persona es guiada por el Espíritu. Y el Espíritu te va a guiar mucho mejor que yo. Pero muchas de las cosas que hay personas que hacen no asimilan una guianza por el Espíritu. Él trabaja internamente, yo trabajo externamente. O sea, yo te aseguro que el Espíritu Santo no te dice, quédate en tu trabajo, hoy no vayas. Porque entonces se estaría contradiciendo con la palabra de que no te dejes de congregar. Y entonces pues está la Biblia toda, es una confusión, pues todos se contradicen ahí. No, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Él es excelso, quiere decir perfecto en todos sus caminos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Lo que Dios dijo hace 2000 años, Él lo sigue diciendo hoy en día. Aunque el hombre cambie, Él no cambia. Por eso, por ejemplo, en cuanto al divorcio, dicen, pero Moisés, sí, Moisés os permitió, dijo. Pero Dios, que hizo el matrimonio al principio, no lo permitió. Entonces, siempre hay una corrección a lo que el hombre hace y lo que Dios hace. Entonces, estamos tratando de corregir. ¿Por qué? Porque es como en la casa. Si tu niño se levanta y no hace la cama y tú se lo permites un día, te lo va a hacer otro día y nunca va a hacer su cama. Gracias papá, gracias mamá, porque nunca me exigiste que hiciera mi cama. Si tu niño le das de comer en la mesa y come y se levanta y no levanta el plato, un día nunca lo va a levantar. Y es que las mamás dicen, es que para eso estoy yo. Entonces cuando se trata de que el niño embaraza a una muchacha y tiene que trabajar, tú vas a trabajar por él porque para eso estás tú. Eso no, es que no estás para nada de eso. Porque tú le quitaste la responsabilidad a tu hijo. Y es lo que hacemos con muchos miembros, les quitamos su responsabilidad. Y entonces tenemos a 5 o 10 personas aquí cargados como burros y todos los demás viendo. Y es una injusticia, hermanos. Es una injusticia. Entonces, tú debes saber que tú tienes un pastor puesto por Dios. Y este pastor puesto por Dios está aquí para edificar tu vida espiritual primero, para orar por ti, para darte consejería, para trabajar con los jóvenes, trabajar con las mujeres, trabajar con los hombres, trabajar con la iglesia, ver en qué forma o manera te puedo yo servir, yo a ti, no tú a mí. Nunca en 23 años le he dicho a alguien, ven, hazme esto, lo otro. Cuando te mando a hacer algún trabajo o algo, te lo pago, porque no quiero que me anden diciendo cosas o que anden hablando mal de la iglesia o de Cristo por mí. Prefiero mejor dar dinero y así me libro. El pagar me absuelve de cualquier crítica. Pero yo estoy aquí para servirte a ti, para si andas mal, orar por ti, aconsejarte, amonestarte, exhortarte. Ese es mi deber bíblicamente, estar al pendiente de la obra, conocer la condición de las ovejas, orar por ellas. Me dice una persona un día, ¿y usted quién es para meterse? Soy el pastor de la iglesia a la que tú voluntariamente vas. Tú me buscas a mí, no yo a ti. Yo no fui a tu casa a sacarte y a traerte aquí, tú viniste a mi casa. Porque yo aquí vivo. Y estoy para eso. ¿Qué le da el derecho? La palabra de Dios, nada más. Nada más la palabra de Dios. Si andas chueco, la palabra de Dios te va a enderezar, no yo. Y yo debo de hablar, dice la Biblia, si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a las palabras de Dios. Entonces yo quiero que tú sepas qué es lo que tú puedes esperar de tu pastor. He prestado dinero en el pasado, personas no me han pagado, he perdido amistades, he perdido miembros, he perdido familias. No lo hago ya. Antes iba y pintaba casas, antes iba y limpiaba drenajes, antes iba y ya no hago nada de eso, hermanos. Para eso no me hables a mí. Yo no soy el multiusos, ni estoy aquí para servirte en ese sentido. Yo estoy aquí para servirte en el sentido espiritual, bíblico, familiar. Tienes un problema con tu esposa, háblame. Con tus hijos, háblame. Necesitas consejería, háblame.
¿A qué hora? A la hora que necesites. Yo nunca apago mi celular. A mí me llaman a las 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Yo nunca apago mi celular. Mi celular está prendido 24 horas al día. Atiendo 24 horas al día. Nosotros tomamos vacaciones cuando se puede. Para eso estamos, mi esposa y yo, para servirte a ti. Yo tengo un compromiso con Dios y una responsabilidad con el pueblo. No con Dios. Con Dios es mi compromiso. Con ustedes es mi responsabilidad. Y yo puedo preguntarles a todos cuando han necesitado de mí, he estado ahí. Y puedo preguntar, hay alguien aquí que puede decir, es que yo le hablé al pastor y ni me contestó, ni fue. Si hay alguien, dígalo, porque necesitamos ser congruentes. Entonces, así como yo estoy para eso y estoy para servirte, y es lo que la Biblia me manda y me ordena hacer, yo necesito decirte a ti qué es lo que la Biblia te manda y te ordena hacer a ti como miembro. Tú como miembro del cuerpo de Cristo tienes funciones, y una de las funciones es predicar el evangelio, ganar almas. Esa es la función primordial de un miembro del cuerpo de Cristo: predicar el evangelio, ganar almas. 2, ser de testimonio en tu casa, vivir como una nueva criatura. Que las cosas viejas que antes hacías, que afectaban y dañaban, ya no las hagas. Que ahora hagas cosas nuevas de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios te pide a ti. 3, que ames. ¿Que ames a quién? A todo mundo. No, mire, yo a veces leo en el Face que dicen que los enemigos, y yo digo, pues yo no tengo enemigos. Digo, al menos que yo los conozca. Que haya gente a la que le caigo mal, sí, me imagino que sí. Pero yo no estoy aquí para caerte bien. Porque si estoy aquí para caerte bien, entonces cuando yo te corrija, te amoneste o te discipline, pues te vas a enojar. Ya no te voy a caer bien. Entonces eso, el yo caerte bien puede que estorbe en la labor que yo tenga que llevar a cabo contigo. Y en cuanto a la iglesia, tu obligación es, escucha, aportar al crecimiento y al desarrollo de la obra de Dios. Ofrendas, diezmos. En el caso de la iglesia tenemos un centro de rehabilitación. A ver, en el caso de la iglesia tenemos un centro de rehabilitación. A ver, en el caso de esta iglesia tenemos un centro de rehabilitación. Si dijera, Dios te va a regalar un carro del año y una casa nueva, brincarías como... Entonces, como tenemos ese centro de rehabilitación, lo que nosotros tenemos es una responsabilidad y un compromiso. Un compromiso con Dios y una responsabilidad con el centro. Porque antes de poner el centro, yo hablé con ustedes. Levanten la mano los que estaban aquí cuando hablé con ustedes. Y los demás no vinieron. Y yo les dije, les pregunté, hermanos, nuestro pastor vino de parte de Dios para que abriéramos un centro. ¿Cómo ven? ¿Lo abrimos? Y todos dijeron que sí. Al menos todos los que estaban en aquel tiempo. Entonces yo no impongo, antes imponía. Antes era grosero y ofensivo, imponía, y era mi ley. Ahora ya no impongo, ya pregunto. Entonces tenemos un centro y tenemos un compromiso con el centro. Tenemos la iglesia, tenemos un compromiso con la iglesia. Con el templo, tenemos un compromiso con el templo. Ser miembro de algo quiere decir que tenemos responsabilidades y compromisos. Eres miembro de una familia, eres la esposa, tienes que barrer, tienes que trapear, tienes que lavar la ropa, tienes que cocinar. Ay, no, es que yo soy de las modernas. Pues hazlo de una manera moderna, pero haz lo mismo. Eres esposo, tienes que proveer para tu casa, cuidar tu casa, ser de ejemplo, testimonio, hablarle de la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposa, orar por ellos, ser el sacerdote de tu casa. Esa es tu función. Hazla, cúmplela. No eres el que gritas más, debes de ser el que grita menos. Cuestión de funciones.
Pastor, ¿cómo sé que ando mal? Cuando ya se te tienen que pedir las cosas. Cuando ya tienes que pedirle a tu esposa que te haga el desayuno, que porque está muy cansada y trabajó mucho el día anterior, ese es problema de ella, no tuyo. Hay una responsabilidad, una obligación que usted asumió y usted debe cumplir. Mira, mi hijo, los zapatos ya hasta hablan lenguas. Estás fallando, hombre. Ya cuando tu esposa te pide algo, estás fallando. Y peor cuando te pide por años. Antes hablaba de mí y me ponía como ejemplo, pero ya no lo hago porque yo sé que eso te molesta. Pero a mi esposa la ves con sus años encima y cada mes, cada 2 meses se va al salón. Cada mes, cada 2 meses se va a que le arreglen sus piecitos. Cada 2, 3, 4, 5 meses la mando a Estados Unidos de vacaciones con su familia porque tiene hijos. Y yo prefiero que los hechos hablen por mí a que yo hable por mí. Pero necesitas entender, pastor, ¿cómo sé que estoy mal? Cuando ya se te tienen que pedir o exigir las cosas. Oye, no me das ni un beso. No, hombre, antes no dejabas de besarla ni de besarlo. Y ahora ya para que te saquen un beso. Cuando ya tienes que pedir las cosas, ya aquello ya comienza a agriarse. ¿No? Qué bonito es que usted llegue a su casa y su esposa le abre la puerta y le dice: mi amor, bienvenido. Ven, mira, ya está la mesa servida. Yo le aseguro que se vendría hasta antes del trabajo. ¿Sí o no? Pero usted llega a su casa. Llovió y está goteando el agua del techo. Mira, amigo, sí, en un día de estos ya cuando te tienen que pedir las cosas, que estás fallando. Ya cuando el pastor te tiene que pedir o exigir las cosas, es que estás. Un día de estos le voy a hacer un experimento. Si usted se para aquí, cuando terminamos, usted se para aquí y hay papeles y hay botellas y hay cosas que usted deja ahí, usted se va. Y yo una vez pregunté: ¿es así en su casa? Y me di cuenta que algunos eran peores. Y ahora ya no digo, ¿verdad? ¿Es así usted en su casa? Porque yo sé que muchos son peores, otros son peores. No nomás dejan papeles, dejan todo. Pero de lo que se busca es establecer 3 cosas: orden, organización y supervisión. Es la manera de enseñar, de educar, de disciplinar o discipular. Orden, organización y supervisión. Y es lo que estamos haciendo ahorita en el liderazgo, en la iglesia. Estamos estableciendo orden, porque Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Si no hay orden, no hay nada. Una iglesia desordenada da muy mal testimonio de Jesús. Cristiano, bueno, ya no. Orden, organización. Tenemos que organizarnos. La organización lo es todo. El otro día estamos, los que no saben, gracias a Dios ya pusimos, de este lado pusimos unas plantas que son de guía, y para este tiempo, el año que entra, ya va a estar todo ese muro tapado de guía. Y estábamos ahí y estaba yo dando órdenes, y de repente uno de los muchachos se me quedó viendo como diciendo: qué fácil. No es fácil. Porque si yo le digo a alguien ve y no va, y si le digo a 5 ve y no va, ya tengo 5 problemas. Entonces, ¿cómo voy a lidiar con 5 o 10 problemas? No es fácil. No es fácil. Porque tienes que hacer que la gente vaya y haga. Y además tienes que saber qué hacer. Tienes que dirigirlos, tienes que guiarlos. Lo más difícil es eso, organizar. Tú aquí, tú acá, tú allá. Por eso en una selección de fútbol, cuando ganan un campeonato, al técnico, todos, hasta los jugadores, lo agarran y lo ponen para arriba, porque él es el estratega.
Él es el que les dijo cómo hacer lo que hicieron. Y esto es lo importante, cómo dirigir. En tu casa es lo que el hombre tiene que aprender a hacer. En la iglesia es lo que el pastor y el liderazgo tiene que hacer. Tú acá miras esto, porque uno conoce a la gente y sabe uno lo que la gente puede hacer y no puede hacer. Entonces logran cosas. Y después de esto se supervisa. Cuando pongas a alguien a hacer algo, déjalo que lo hagan, que lo haga mal. Cuando termine, agárralo, siéntalo y dile: mira, hiciste esto mal. Esto te faltó aquí, 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 aquí. Corrígelo. Esa es la manera de enseñar a alguien. No lo pares en medio vuelo, porque se va a sentir inútil. Le vas a dar un golpe. Cuando pongas a alguien a hacer algo, déjalo que termine de hacerlo, para que se sienta capaz. Y cuando termine, evalúalo, supervísalo, ve qué hizo bien, qué hizo mal, dónde le falta. Esta es la manera de hacer las cosas. La iglesia y el templo son dos cosas totalmente diferentes. Muchos vienen al templo pensando que están en la iglesia y por eso dice, y termino con esto, Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2 que el hombre natural no puede discernir las cosas que son espirituales o del espíritu. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Locura. ¿Por qué son locura para él? Porque él carece totalmente de la habilidad de poder discernir esas cosas. ¿Cuál es esa habilidad? Lo espiritual, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en ti, ¿sabes? Nunca puedes estar 100 años en la iglesia o en la congregación o en el templo y nunca va a pasar nada. Si el Espíritu Santo está en ti, cuando se predique la palabra que es espíritu, según Juan capítulo 5 me parece, o 7, porque las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. La palabra es espíritu. Si el Espíritu Santo está en ti, el espíritu se une y entonces viene la revelación. Eso me dices, yo puedo estar hablando de X cosa y Dios te puede dar una palabra revelada y tú te vas, sigues esa línea de esa palabra revelada, y, aunque no escuches todo lo demás, porque el Espíritu Santo que está en ti y el espíritu de la palabra se unen y es donde la revelación ocurre. Pero hay personas que pueden escuchar sermón tras sermón tras sermón, semana a semana, año a año, y nunca nada. Les preguntas a alguien, es que no se me queda, es que por más que leo, hay un problema ahí. ¿Se imagina usted en medicina haciendo el examen, diciendo, pues es que leí 5 libros, pero no me acuerdo de nada, y luego que hay un cuerpo que usted tenga que abrir, dice, caray, a ver, ¿por dónde lo abro? Pues va a ser muy difícil. ¿Sale? Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, dice Amós 3:3, no vamos a poder caminar juntos.